La Navidad ha llegado y con ello un cambio en el ambiente incluso en el que vivimos. Las luces, el color, las imágenes empiezan a cambiar constantemente. Y es que se está anunciando justamente que la Navidad se hace presente. Acerca de la Navidad tenemos que hablar de muchas áreas, pero una de ellas que se vuelve muy importante es cuando nosotros tenemos la oportunidad de recordar que junto con la Navidad también llega la luz. Y es que esto tiene una razón muy importante, porque cuando la luz entra en nuestras vidas, o en cualquier lugar donde entre la luz empieza a generar cambios. Empieza a generar cambios en la forma de cómo nos conducimos, de cómo nos movemos. La luz entra, profundiza y entonces empieza a mostrar áreas que en medio de la oscuridad podrían haber pasado desapercibidas. Todo esto ocurre precisamente porque la presencia de Dios empieza a ingresar en medio de nosotros y cuando eso ocurre entonces empiezan a generarse cambios y cambios alrededor de todo lo que hacemos, lo que vivimos. Es por esto que el Evangelio de Juan, cuando empieza a hablar acerca de la palabra, dice de esta manera: de la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Esta es una declaración de verdad fabulosa porque enuncia diversos elementos muy importantes. En primer lugar, que palabra y luz están relacionados. Así es que cuando hablamos de la Navidad, tampoco es nada casual que de pronto empecemos a utilizar luces, velas o cualquier otra fuente. Tenemos que recordar que obviamente no había luz eléctrica en la antigüedad, sino que tenía que haber velas y era la forma de cómo también se podía representar. Entonces, esto es algo muy común en la Navidad, pero también que cuando la luz entra, la luz va a permanecer y el texto dice, y nada puede destruirla. Entonces la luz empieza a generar cambios, cambios que no solamente van a ser temporales, sino que habrán de ser eternos. ¿Por qué? Porque las tinieblas no pueden contener a la luz. Es cierto que de pronto escucho hombres y mujeres que, incluso hombres de fe, que de pronto ven de forma pesimista todo lo que está ocurriendo en su derredor. Ven los problemas sociales, la violencia, etcétera. Incluso en muchas ocasiones le echan con suma facilidad la culpa al maligno y piensan que es él y que tiene la oportunidad. Y pareciera que efectivamente en esa tensión entre luz y tinieblas, entre los hijos de Dios, los hijos de la oscuridad, pareciera que hay una tensión y que podría en algún momento el enemigo ganar. Sin embargo, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque las tinieblas no hay nada que las pueda contener. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Entonces, si tomamos esta idea, podríamos recordar nuestro pasaje básico en el libro de Isaías, capítulo 9, del 1 en adelante. Y en el versículo 2 dice así: aunque tu gente viva en la oscuridad, verá gran luz, una luz que alumbrará a los que vivan en las tinieblas. Observa, el texto dice, aunque viva en la oscuridad, aún en medio de esa oscuridad, la luz va a llegar hasta ellos. Esto es fabuloso por muchas razones. Piensa en esto. Es posible que la gente esté sumida en este momento, en algún momento, en medio de la violencia, la oscuridad o los problemas que suelen aquejarnos social y culturalmente. Problemas sociales, económicos, políticos, todo eso está en derredor y habrá gente que pueda pensar, ya no hay ninguna oportunidad para mí acerca de esto. Sin embargo, la realidad es distinta. Aún en esa oscuridad, puedo estar sumido en la drogadicción, puedo estar sumido en la prostitución o el robo o la violencia generalizada que hay en derredor mío, porque no todos los problemas de la oscuridad es del que yo soy culpable. También hay un problema en la oscuridad que implica lo que está en el derredor nuestro, la sociedad, la cultura misma, la política en la que nos desenvolvemos. Ahora, en medio de todo ello, ve lo que el texto dice. Aunque la gente viva en la oscuridad, ahí la luz de Dios puede y alumbra la vida de cada uno de los que habrán de ser llamados a ser hijos suyos. Entonces, a pesar de la oscuridad, a pesar de que hay tinieblas, a pesar de que hay dificultades, Dios siempre ha obrado. Déjame recordarte dos o tres historias que son seguramente muy conocidas. Un tiempo el pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto. Y sabes, las condiciones no eran buenas ahí. Había opresión, había dificultades, maltrato, etcétera. Y sin embargo, ellos fueron salvados de Egipto. En medio de esa oscuridad que ahí existía,
Ahí ellos fueron salvados. Fueron distintos imperios los que estuvieron ahí presentes también en la historia del pueblo de Israel. Después de Egipto, los asirios, los medos, los persas, los griegos, los romanos, y sin embargo, el pueblo de Dios prevaleció. ¿Por qué? Porque la luz de Dios siguió prevaleciendo sobre de ellos. Esos distintos imperios no pudieron borrarlos. Incluso en nuestros delitos y nuestros pecados, dice la Escritura, en la Epístola a los Romanos, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en medio de esa oscuridad de la que nosotros estábamos viviendo, ahí nosotros fuimos salvados. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es inquebrantable. No hay nada que pueda quebrantar o romper, frustrar el plan de Dios. El plan de Dios para su pueblo. El plan de Dios que tiene que ver con salvación, con traer luz en medio de la oscuridad. Ese plan no se puede quebrantar y finalmente ese plan habrá de cumplirse. Ahora, ¿por qué es que eso va a ocurrir? ¿Y por qué es que necesariamente va a pasar eso? Por una razón básica. Porque es por su gracia y no por nuestra capacidad. Es decir, la salvación no depende y que esa luz llegue a nuestra vida, no depende de si me porto bien, si voy al templo, cuántas ganas le estoy echando. No, no depende de eso. Honestamente ha dependido totalmente de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que hace posible justamente todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nos vio necesitados, nos vio redimibles, vio hombres y mujeres necesitados, tuvo compasión de nosotros. Entonces, el texto de Mateo precisamente presenta a Jesús con estas características. Jesús vio a la gente que estaba ahí, los vio como ovejas que no tienen pastor. Entonces, él sintió compasión porque eran gente confundida, que no tienen quien les defendiera, que no tuvieran quien les guiara, parecían un rebaño de ovejas sin pastor. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Él vino y se coloca ahí como nuestro buen pastor para guiarnos. Ahora recuerda, no es por las características nuestras, sino porque nos vio necesitados y porque la gracia de Dios es suficiente para poder lograr todo eso. Porque Dios nos vio en este mundo, no vino a este mundo para condenar al mundo. Si Dios hubiese venido a este mundo a condenar al mundo, por supuesto hubiese sido muy, muy fácil. Pero la presencia de Dios en medio de nosotros es para colocarse a favor nuestro y colocándose a favor nuestro, poder conducirnos como el pastor que nos guía y nos lleva hacia el lugar de bendición a donde Él quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Entonces, Él no vino a condenarnos, Él vino justamente a salvarnos. Entonces, todo esto nos muestra algo importantísimo, es la presencia de Dios, la que cambia nuestra condición. La presencia de Dios en nuestra vida, el Dios que se coloca al favor nuestro, es el que cambia todas las cosas. Quiero que observes este texto y lo leas conmigo si te es posible. Dios nuestro, tú nos has llenado de alegría. Todos nos alegramos en tu presencia como cuando llega la cosecha, como cuando la gente se reparte con muchas riquezas. Tú nos has liberado de los que nos esclavizaron. Tu victoria sobre ellos fue tan grande como tu victoria sobre el pueblo de Madián. Tú echarás al fuego las botas de los soldados, sus ropas manchadas de sangre. Isaías 9, 3 al 5. Está describiendo históricamente un momento en la historia antigua del pueblo de Israel, pero lo que está señalando es algo más que solamente historia. Se trata de la forma en cómo Dios actúa en cada uno de nosotros. Entonces no solamente trae bendición, sino todos aquellos elementos que pueden ser causa de esclavitud, de condicionantes negativas, de prejuicio para su pueblo. Todo eso Dios lo va eliminando poco a poco porque el plan de Dios tiene que ver con que cada uno de sus hijas e hijos puedan experimentar una vida plena, perfecta delante de Él. Entonces, ¿cómo es que ocurre todo esto? ¿Cómo es que Dios hace eso? En primer lugar, tiene que ver con poder gozarnos nosotros mismos y tener alegría en su presencia. La bendición de Dios es la que viene libre de preocupaciones. Ve esta declaración porque en verdad es fabulosa. Siempre hay oportunidad de que de pronto tengas que tomar algún medicamento y casi siempre aún con los medicamentos de pronto hay que leer las letras pequeñitas que están atrás y porque ahí hay unas contraindicaciones por una razón.
Es cierto que los medicamentos son buenos, pero algunos de esos medicamentos pueden ser provechosos, pero también pueden causar prejuicios para algunas otras cosas. Entonces, casi siempre esa salud puede costarte la enfermedad en otro lado y uno tiene que tener cuidado de ello. Pero la bendición de Dios no ocurre así. Cuando Dios bendice, esa bendición va a llegar a nuestra vida libre de preocupaciones, libre de problemas, porque podemos vivir y disfrutar en la presencia de Dios con plenitud. Entonces, siempre se va a manejar de esa manera. Ahora, cuando Dios nos da su palabra en ese sentido y nos la da para que nosotros podamos seguirla, escucha lo que dice así el Señor a su pueblo. Oye Israel, y asegúrate de ponerlos por obra, para que te vaya bien. Observa el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios por el cual Él viene a estar contigo es con un asunto específico, para que te vaya bien. Dios nos dio su palabra y nos pide que lo pongamos por obra, no para satisfacerlo a Él realmente. Vamos a dar gloria, por supuesto, a su nombre cuando somos obedientes a su palabra, pero la razón primaria por la cual nos pide Dios que obedezcamos es para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y observa, y te multipliques tal y como el Señor de tus padres te lo ha prometido. Entonces, todo esto tiene que ver con la bendición de Dios y tú y yo podemos estar gozosos en la presencia de Él porque sabemos que el plan de Él para nuestra vida siempre va a ser de bendición. Desde el inicio así ha sido. Cuando Jesús vino a predicar, Él repitió esta frase que para mí es muy muy importante. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Observa esto. La realidad es de que cuando estamos lejos de Dios, ese plan de vida realmente está bastante trastocado. No es tan buena vida realmente la que vivimos lejos de Él, porque vivimos no solamente alejados de su presencia, sino también vivimos en cosas que incluso nos causan daño y que causan daño a la gente que está a nuestro alrededor. A todo eso le llamamos pecado. Pero cuando la presencia de Dios viene a nosotros, entonces empezamos a vivir la verdadera vida. Pero no solamente es para que tengas una buena vida y un día te puedas ir al cielo, sino para que desde el aquí, desde la ahora, tú puedas vivir y experimentar de una manera plena la presencia de Dios en ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para poder lograr todo esto? Entonces lo que Él hace es generar una liberación de cada uno de nosotros acerca de todas esas condiciones esclavizantes. Y esa es la manera en cómo incluso Jesús mismo inicia su propio ministerio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando Jesús está allá en aquella aldea de Nazaret, toma el libro del profeta Isaías y empieza a leer y él dice, hace esta lectura. El Espíritu del Señor, de Dios, está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar a los prisioneros, para devolverles a los ciegos y rescatar a los que son maltratados, para anunciar a todos los que están sufriendo que ese es el tiempo que Dios ha elegido para darnos salvación. Observa las cosas como están escritas. Es el que nos ha mandado, Dios mandó a Jesús y Él lo toma como parte de su propia misión para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar, para traer bendición, para rescatar a los que están maltratados, para anunciar que ya, desde la hora, es el tiempo en que la gracia de Dios se ha manifestado para que tú y yo podamos experimentar de sus bendiciones, de poder experimentar de la libertad a la que Él nos ha llamado. Entonces, se trata de 3 o 4 asuntos específicos. Número 1, se anuncia un cambio en las condiciones esclavizantes. 2, nos hace a cada uno de nosotros actores de la salvación que Dios mismo ha provisto, porque no solamente somos receptores, sino somos nosotros también una parte participante de todo este proyecto de salvación al que Dios nos ha llamado. Y ahora el tiempo de esa transformación es no en el futuro, sino que inicia ya desde nuestro propio presente histórico, es decir, desde nuestro aquí y desde el ahora. Dios empieza a transformar nuestra vida para que un día en el futuro podamos experimentar de una manera todavía mucho más plena la bendición de Él. Ahora, todo lo que Dios hace. Hace un momento iniciaba yo diciendo que no se puede trastocar lo que Dios ha hecho. O sea, el plan de Dios es inquebrantable porque lo que Dios hace siempre
que lo hace para nosotros siempre es en una sola dirección. Dios no va a dar marcha atrás, Dios va a permanecer fiel a sus promesas, a sus bendiciones, a lo que Él ya nos ha dado. Por eso, lo que Dios hace tiene que ver también con cosas que nos dan también seguridad, porque Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Entonces, Dios no te va a decir, mira, ten la salvación y te portaste mal, va, te tache y ya no estás. No, esa no es la manera de actuar de Dios. Dios siempre actúa para bendecirte a ti, para traer cuidado a tu vida. Y cuando Dios hace eso para cuidar de tu vida, siempre puedes contar con que la fidelidad de Dios va a estar ahí. Porque Jesús dijo de esta forma también, si yo el Hijo los perdono, les perdono sus pecados, serán verdaderamente libres. Y verdaderamente libres es la condición donde no hay ninguna asunto más que pueda limitar ni tu propia relación con Dios, ni las bendiciones, porque Dios nos ha hecho verdaderamente libres para que experimentemos su presencia y para que experimentemos las promesas y bendiciones que de ello también se derivan. Entonces, su manifestación sorprendentemente en los evangelios y en el libro de Isaías, que es nuestra lectura base, su manifestación es a través de un niño. Y eso es algo sorprendente porque en esa época, quizás como hoy en día, podríamos haber pensado quizás en un gobernante, quizás en un militar, en algún héroe, no sé, social o hasta deportivo, ¿no? Siempre hay una manera de pensar en esos superhombres que pueden hacer cosas poderosas, pero sin embargo, Dios no lo hizo de esta forma. El plan de Dios se manifestó hacia nosotros a través de la presencia de un niño. Nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. A este niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios decidió manifestarse así, porque la forma de cómo Dios se manifiesta tiene que ver con un cierto marco donde la salvación ocurre, donde por un lado el profeta Zacarías nos recuerda, dice, no será por la fuerza, la salvación no va a ocurrir porque Dios viene y la impone. No, no es así. La Biblia habla de una forma distinta, no por la fuerza, ni por el poder, sino por mi espíritu. Entonces, de un lado tenemos ese margen para la salvación, es decir, el espacio donde la salvación ocurre, donde la salvación de Dios ocurre por un lado entre ese espacio del poder de Dios manifestado por su Espíritu, pero del otro lado, donde es la gracia de Dios la que hace posible todas las cosas. Por eso, el apóstol Pablo repitió estas frases: mi gracia es todo lo que tú necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces, el poder de Dios actúa en nuestra debilidad. ¿Sabes? A través de la debilidad nosotros mismos, cuando nos reconocemos nuestra propia debilidad, entonces es Dios el que nos fortalece. Cuando estás tratando de luchar por tus propias fuerzas, con tus propias capacidades, es difícil que el Señor entre en tu vida, porque tú no le das el espacio para que Él pueda actuar. Entonces, cuando tú cedes y entonces dices, Señor, aquí está mi vida y toma tú el control, entonces la gracia de Dios empieza a actuar. Entonces, no es por la fuerza, es la gracia de Dios la que actúa para que nosotros podamos recibir la salvación que es en Cristo Jesús y entonces poder ser conducidos hacia el espacio de bendición al que Él quiere llevarnos, donde somos guiados por un niño. Y el libro de Isaías, más adelante, de este capítulo 6 y 7 que hemos estado leyendo, dice así: cuando llegue ese día, el lobo y el cordero se llevarán bien, y el tigre y el cabrito descansarán juntos, el ternero y el león crecerán uno junto al otro, se dejarán guiar por un niño pequeño. La Navidad tiene que ver con la presencia de Dios en nosotros, con que su luz llega a nosotros para transformar nuestra vida, nuestra realidad, las condiciones en las que estamos. Dios quiere hacer eso para con cada uno de nosotros. Y puede hacerlo sin duda porque Él es Dios y tiene la capacidad y Él quiere hacerlo para cada uno de nosotros.
Puede ser que pienses que por las tinieblas en las que tú estás viviendo en este momento, eso pueda ser casi imposible. Quizás veas las condiciones sociales y piensas que eso no va a lograrse. Pero la realidad es de que lo hizo cuando su pueblo estuvo en Egipto, cuando a través de los asirios, los babilonios, los caldeos, los persas, etcétera, los griegos, los romanos y en épocas contemporáneas la Alemania nazi y otros que han intentado atentar contra su pueblo y sin embargo el pueblo de Israel sigue ahí. Y para los creyentes que hemos manifestado nuestra fe en Jesucristo, la promesa de bendición sigue ahí. La luz de Dios ha llegado a pesar de que estemos en tinieblas. Te invito a que oremos hoy. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por el cuidado que tú tienes para nosotros. Oramos para que tu gracia, que es suficiente, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas. Y que ese ambiente de obscuridad en el que hoy estamos viviendo pueda ser disipado con tu luz. Y que tu luz, Señor, ilumine nuestra vida. Que la presencia de Cristo Jesús manifestada como un niño en la natividad sea también el que nos guíe hacia esos lugares de delicados pastos donde tú quieres llevar y pastorear a tu pueblo. Oramos, Señor, en el nombre de Él. Amén. Y amén. El Señor te bendiga.